Listo, Zaira. Sí.
Buenos días. Bienvenidos al webinar número 16, Capacidades Generales de FISAFE. Mi nombre es Zaira Ferrer y yo estoy en el área de Marketing y Operaciones. En Quimeca somos una empresa 100% mexicana, líder en diseño y desarrollo de nuevos productos para empresas nacionales e internacionales con más de 15 años de experiencia. Somos un socio tecnológico dedicado a trabajar en el desarrollo de productos de forma virtual y física, así como proporcionar servicios de ingeniería. Nuestros principales servicios son la validación de integridad, estructura y funcionalidad, optimización topológica, validación de procesos de manufactura, ingeniería forense y servicios de maquinado CNC. Quimeca es un partner autorizado de la empresa Dassault Systems, que es líder mundial en el desarrollo de software para diseño y manufactura y simulación de ingeniería CAD, CAE y CAM. Además, somos un partner educativo y centro certificador. Nuestro personal está altamente capacitado para brindar cursos y realizar los exámenes de certificación de CATIA y Simulia, y los cursos que se imparten en Quimeca están respaldados por nuestro mismo proveedor. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es FISAFE, que es un software de análisis de durabilidad para modelos de elementos finitos. Bueno, y como una descripción general de lo que es FISAFE, pues es un líder técnico en software de análisis de fatiga para modelos de elementos finitos y ofrece a sus usuarios la mayor cantidad de tecnología de análisis de fatiga precisa y avanzada para aplicaciones industriales del mundo real. Es utilizado por empresas líderes en la industria automotriz, camiones pesados, todoterreno, naval y alta mar, generación eléctrica, eólica, ingeniería médica y muchas otras industrias. Se ha desarrollado continuamente desde principios de los años 90 en colaboración con la industria para asegurar que se sigue estableciendo el punto de referencia para el software de análisis de la fatiga. Fue el primer software de análisis de fatiga disponible comercialmente para centrarse en la atención multiaxial moderna basada en métodos de fatiga. FISAFE proporciona capacidades únicas para la fatiga termomecánica y fatiga por arrastre, el análisis de fatiga de los compuestos materiales, análisis de fatiga de los elastómetros y el método de tensión estructural de Verity para las uniones por soldadura. Es conocido por su precisión, velocidad, capacidades integrales y facilidad de uso. Independientemente de la complejidad de sus análisis de fatiga, FISAFE se convierte sin problemas en su proceso de diseño, lo que permite desarrollar productos diseñados para la durabilidad. Bueno, ¿cuáles son los beneficios clave que podemos tener con FISAFE? FISAFE, como parte integrada de su proceso de diseño, tiene las capacidades de optimizar los diseños para utilizar menos material, reducir los costos de garantía y recuperación del producto, optimizar y validar programas de diseño y pruebas, mejorar la correlación entre la prueba y el análisis dentro de una única interfaz de usuario, reducir los tiempos de prueba de prototipos, acelerar los tiempos de análisis, reduciendo así horas de tiempo hombre y aumentar la confianza de que el diseño de productos pasan su prueba a la primera vez como correctas. En las cargas de flujo, FISAFE puede predecir la vida de la fatiga de una gama de tipos de cargas. Por ejemplo, en el historial de tiempos de cargas único aplicado a un modelo de elementos finito elástico lineal, múltiples historiales de tiempo de cargas superpuesto en FISAFE y se pueden aplicar en este caso más de 4,000 historiales de carga. Secuencia de tensiones de elementos elemento finito, elásticos o plásticos, elásticos, lineales o no lineales. Superposición de soluciones modales
de estado estacionario, superposición de soluciones modales dinámicas transitorias, carga PSD, programas de prueba de cargas de bloques, ciclo de matrices de flujo de lluvia. Se puede incluir elementos de la tensión de conformado o de montaje. FeeSafe incluye un comando por lotes potente y fácil de usar, con variación paramétrica en línea para estudios de sensibilidad. Los análisis estándar se pueden configurar y guardar para su reutilización. En los métodos de análisis, FeeSafe incluye una amplia gama de métodos de análisis, todos los cuales están incluidos en el paquete estándar. Por ejemplo, algoritmos de fatiga multiaxial basados en tensión, que serían tensión axial, deformación por cizallamiento, Brown-Miller con una regla multiaxial Newberg y modelo de plasticidad cíclica. Análisis de la curva SN, incluyendo fatiga multiaxial, usando estrés o un nuevo análisis Brown-Miller formado por su uso con curvas SN. Fatiga multiaxial de Tang-Van para un diseño de ciclo alto. Gráficas de datos de materiales, incluyendo el efecto de la temperatura, tasa de tensión, etc. Métodos avanzados de análisis para la fatiga de los hierros fundidos, análisis de uniones de soldaduras, fatiga a altas temperaturas, análisis de tensiones de elemento finito, elásticas y plásticas elásticas, análisis lineal y no lineal. Detección automática de superficies, detección automática de puntos de atracción de la fatiga, gestión integral de elementos o grupos de nodos, correcciones de gradiente de tensión, algoritmos de distancia críticos, métodos de plano críticos para la fatiga por vibración aleatoria y análisis de piezas giratorias. En los resultados, FeeSafe produce una amplia gama de resultados en una sola ejecución. Los contornos de la vida de fatiga muestran sitio de iniciación de grietas, contornos de factores de fuerza basados en el estrés para un diseño de vida específico, para mostrar que tanto deben ser cambiadas las tensiones para evitar fallas o para reducir el material. Probabilidad de supervivencia para vidas específicas, es decir, la curva de garantía. ¿Qué cargas deben incluirse en un programa de pruebas? Gráficas de contorno de máxima tensión durante la carga, resultados detallados, es decir, historiales de tiempo de estrés y tensión y diagrama de High, y Smith y diagrama de Duncan, y muchos más con el fin de explicar la razón detrás de la predicción de la vida. Daños de la ubicación crítica de cada bloque de carga, por ejemplo, de cada superficie de carretera en una pista de prueba. Y gráficas vectoriales que identifican planos de daño crítico. En la base de datos de materiales, hay una base de datos completa de materiales de la vida de tensión y propiedades de la curva SN, totalmente validadas y normas internacionales. Las especificaciones equivalentes permiten buscar las normas americanas, europeas, japonesas y chinas. Los usuarios pueden añadir sus propios materiales y parámetros de material. Se incluyen datos de vida de tensión y SN, los datos que han realizado y correlacionado con diferentes normas internacionales, datos de composición química y tratamiento térmico, y seguimiento de referencias originales. Bueno, esto es a grandes rasgos las capacidades generales de FeeSafe. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Zaira. ¿Podrías darme chance de compartir mi pantalla? Claro. Muchas gracias. Bueno, mi compañera Zaira ya nos hizo favor de dar ahí una explicación rápida de cómo es el comportamiento o las capacidades
básicas de FeeSafe. Nosotros en FeeSafe podemos sacar o hacer el cálculo de la fatiga usando resultados de un análisis de elemento finito. Los análisis de elemento finito que se pueden considerar para correr la simulación puede ser un análisis sencillo, por ejemplo, un análisis estático que contemple, digamos, una carga unitaria. Quizás esta carga que estamos aplicando aquí en este análisis estático es unitario. Entonces, ese análisis estático nos va a producir un estado de esfuerzos, aunque sea unitario, no pasa nada. Los resultados que nosotros tengamos en FeeSafe le vamos a decir cómo va a ser el historial de carga. Y bueno, eso se puede definir diferentes historiales de carga. Puede venir de datos experimentales, es decir, por ejemplo, podríamos hacer adquisición de datos con acelerómetros y aplicarle ese historial de carga de acelerómetros a este nivel de esfuerzos. ¿Ok? Si nosotros hacemos un análisis estático y los resultados que tenemos en ese análisis estático nos dan esfuerzos dentro del rango lineal, cuando los metemos el historial de cargas dentro de FeeSafe, si FeeSafe detecta que con la magnitud de esta nueva excitación tiene que pasar al rango plástico, automáticamente hace la corrección. Entonces, ese es un dato importante. Bueno, ese es un caso. Otro caso es que, por ejemplo, podemos tener, en el caso de aquí arriba, pues es un elemento que está sujeto a un solo estado de carga, un solo caso de carga. En el caso de abajo, es un elemento estructural que es más complejo, ¿no? Por ejemplo, este elemento estructural es, digamos, que queremos analizar el soporte de rueda o el brazo de la suspensión. Ese soporte de rueda está sujeto a varios casos de carga o lo que conocemos como historiales de carga múltiple. Ejemplo, el brazo de suspensión o el soporte de rueda están sometidos a una carga cuando el vehículo acelera. Ese sería caso de carga 1. Está el otro caso de carga cuando el vehículo da vuelta a la derecha. El otro caso de carga cuando da vuelta a la izquierda, caso de carga cuando pasa un tope, caso de carga cuando pasa un bache. Y así tenemos diferentes casos de carga. Por supuesto que la cantidad de veces que se presentan los casos de carga es variable. No es el mismo número de casos de carga cuando acelera que el mismo número de casos de carga que cuando cae un bache. Entonces podemos meter todos estos historiales de carga a cada caso de carga, decir cómo es su historial, cuántas veces se presenta, y FeeSafe hará el cálculo de la fatiga que se acumula en cada caso de carga. Y entonces saca la sumatoria para estimar la vida crítica del producto. De esa manera nosotros podemos estar seguros que todos los casos de carga, todas las condiciones son consideradas. En este caso también cada caso de carga puede ser un análisis estático. Otro caso de carga que se puede analizar es, digamos, un análisis dinámico. En el ejemplo que tenemos aquí en la parte superior, pues es un motor que tiene explosiones, está rotando, es un ciclo que tiene, bueno, el ciclo ya sea diésel o gasolina, son normalmente 4 tiempos. Uno de esos tiempos es el crítico, cuando viene la explosión. Entonces, podemos tomar esta secuencia de resultados, digamos, 2 revoluciones del motor, podemos considerarlo como secuencias del análisis dinámico, y entonces esos resultados dinámicos meterlos a FeeSafe y que nos haga el cálculo de la fatiga de todos esos comportamientos. ¿Ok? O bueno,
En el caso del motor, haríamos el caso más crítico, ¿no? O combinado crítico y suavizado. Otra forma de hacer los análisis de fatiga es nada más teniendo un análisis modal. En el análisis modal nosotros lo que tenemos es los modos de vibración. Recordemos que normalmente cuando se hacen análisis modales, los modos de vibración están normalizados, es decir, el máximo desplazamiento es 1, dependiendo del sistema de unidades que estemos trabajando. Por ejemplo, si son milímetros, pues sería máximo 1 milímetro. Si estamos hablando de metros, máximo sería 1 metro, porque está normalizando respecto al desplazamiento. O más bien no sería ni siquiera metros, milímetros, es normalizado, no tendría unidades. Es el máximo todo el vector de desplazamiento dividido entre el máximo. Entonces, estos modos de vibración, nosotros podemos introducirlos a FISAFE y FISAFE hará el cálculo de la fatiga usando esos modos de vibración. Esto es importante porque cuando las piezas entran en resonancia, pues la fatiga se acelera, los esfuerzos, el desplazamiento crece, los desplazamientos crecen, entonces los esfuerzos crecen y la fatiga se disminuye. Más o menos lo que estoy diciendo tiene que ver con la gráfica de resonancia, que es algo más o menos así. Cuando las piezas no están en resonancia, los resultados son bajos. Cuando entra en resonancia o cerca de la resonancia, obtenemos grandes desplazamientos. En este caso, digamos, estos serían los máximos desplazamientos, el valor absoluto de X, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo este análisis dinámico y está en este rango de frecuencia, aquí, pues no vamos a poder detectar una falla, no se aceleraría la falla, estaríamos calculando la fatiga en este rango. Si el producto estuviera entrando en resonancia, digamos que el rango de trabajo está entrando en 1 o 2 resonancias, pues entonces tiene que considerar estos picos y por eso tenemos esta opción de capturar los modos de vibración, a qué frecuencias se presentan y evaluar la fatiga que se puede dar en el sistema. ¿Qué otra forma de podemos obtener los resultados? Dentro de los análisis dinámicos, digamos que el análisis dinámico más sencillo es la extracción de frecuencias naturales. El segundo tipo de análisis que tenemos sería un análisis dinámico en dominio de tiempo. Este que mencioné aquí, digamos que era en dominio de tiempo. Pero también tenemos análisis dinámicos en dominio de frecuencia. Y normalmente esos análisis dinámicos en dominio de frecuencia se conocen como estado estable o transitorios. Y bueno, cuando hacemos análisis dinámicos, en el caso particular de Abacus, desconozco si otros softwares tengan lo mismo, probablemente sí también lo tengan igual. Hay dos maneras de resolver la respuesta dinámica, tanto en dominio de tiempo como en dominio de frecuencia. Puede hacer la solución usando integración directa, es decir, cada solución, cada incremento de tiempo resuelve la ecuación dinámica de masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento igual a una excitación. Esa se conoce como solución de integración directa. Y podemos en FISAFE tomar esos resultados y que haga el cálculo de la fatiga. O podemos hacer en Abacus un análisis, ya sea en dominio de tiempo o en dominio de frecuencia, que se llama de superposición modal. En ese caso, primero se calculan los modos de vibración y después se calcula la participación de los modos de vibración en excitación dominio de tiempo o en excitación dominio de frecuencia. Cualquiera de esas dos, ya sea integración directa o integración con base modal, se pueden introducir a FISAFE como resultados para que haga el cálculo. Cuando tenemos elementos estructurales que están sometidos a cargas armónicas, por ejemplo, todos los componentes que están dentro del motor o sobre el motor,
La excitación normalmente es armónica, varía la amplitud, varía el periodo o varía la frecuencia, pero es armónica. Pero tenemos elementos estructurales como en los elementos que están en la suspensión, que la excitación viene de la base, es decir, viene del piso de la carretera. Y esa excitación no tiene un comportamiento armónico, tiene un comportamiento aleatorio, un random excitation. Entonces, también en el caso de Abacus, supongo que otros softwares de elementos finitos también lo tienen, hay análisis dinámicos de excitación aleatoria. ¿Okay? En ese caso, nosotros igual podemos hacer un análisis estático del comportamiento que representa la carga dinámica. Este análisis estático sería a nivel de elemento finito en Abacus, y esos resultados estáticos los metemos en phi-safe, y en phi-safe definimos el power spectra density de la excitación de la excitación de la carga que estamos aplicando acá. Es algo muy común para cuando hacemos análisis de dinámicos aleatorios. Entonces, con Power Spectra Density, directamente phi-safe acepta el Power Spectra Density, ya sea de desplazamientos, velocidades, aceleraciones o fuerzas. Nosotros esta amplitud de Power Spectra Density se le aplicamos a todo el contorno, a todo el estado de esfuerzos que tiene la pieza en el análisis de elemento finito. Y phi-safe calculará la fatiga de acuerdo a esa excitación de Power Spectra Density. Bien, ¿qué más aquí? Podemos aplicar, como ya lo había comentado Zaira comentó, de tratamiento térmico. Muchas veces las piezas que nosotros diseñamos pueden ser manufacturadas o deben ser manufacturadas con procesos de manufactura que durante el proceso de manufactura nos van a generar esfuerzos residuales. Digamos, una forja, el propio tratamiento térmico puede dejar esfuerzos residuales, una pieza estampada deja esfuerzos residuales, inclusive la impresión 3D o la manufactura aditiva, principalmente cuando hay temperatura, pues hay un cambio de fase, se enfría durante la solidificación y eso nos genera esfuerzos residuales. Entonces, en phi-safe podemos aplicar esos esfuerzos residuales debido a pues a los procesos de manufactura que se puedan tener, ¿ok? En el sistema. Todos los esfuerzos o las cargas, los tipos de análisis que vimos acá, pues son condiciones de trabajo. En ninguno de estos consideramos el esfuerzo residual. Sin embargo, por ejemplo, esta pieza que está aquí fue forjada y maquinada. Entonces debe de tener esfuerzos residuales. En phi-safe nosotros podemos capturar esos esfuerzos residuales, se puede simular la forja, se puede simular el proceso de arranque de viruta y saber cuáles son los esfuerzos que se tienen. O, por ejemplo, normalmente algunas piezas que son de fundición llevan un proceso de granallado. Bueno, el granallado nos deja esfuerzos residuales y nosotros podemos decirle a phi-safe, estos son los esfuerzos residuales y considéralos durante el cálculo de la fatiga. También podemos superimponer cargas a diferentes frecuencias. Digamos, el motor, ¿no? El motor de combustión interna tiene un ciclo, digamos, arrancamos el motor y su temperatura es baja, entonces la temperatura se va incrementando, se estabiliza y luego el motor se apaga. Entonces, ese es un ciclo de carga térmica con periodo largo, ¿no? Con un periodo bastante largo, la frecuencia muy baja. Pero mientras el motor se está funcionando en lo que se calienta y se enfría, vamos a tener excitación por las explosiones a alta frecuencia. Entonces,
podemos calcular o decirle a PhysSafe, bueno, tengo este ciclo térmico, por supuesto tengo que hacer un análisis de esfuerzos debido a la carga térmica, y le digo, bueno, este es el perfil de esfuerzos con esa carga y esta es su amplitud. Y esta es la carga mecánica y esta es su frecuencia y su amplitud. Entonces PhysSafe lo que va a hacer es hacer la superposición de la carga mecánica con la carga térmica y hacer buenos cálculos de la fatiga del sistema. Bueno, otro de los aspectos interesantes en PhysSafe, y también tiene que ver mucho con las capacidades del software, es, por ejemplo, las condiciones de contacto, ¿no? En el caso de, bueno, los contactos generan esfuerzos de contacto de Hertz, ¿no? Las piezas están separadas por una distancia, el claro entre ellas se desaparece, se hace cero el gap, entonces entran los cuerpos en contacto y empieza a haber una transmisión de fuerzas. Entonces podemos considerar esa carga, esos esfuerzos debido a un contacto intermitente. Y bueno, hay piezas que están rotando, por ejemplo, las turbinas, y tenemos un módulo especial. Lo que hemos hablado ahorita es digamos, la licencia básica de PhysSafe, pero hay un módulo adicional que se agrega, y si diseñan ustedes piezas que están rotan a grandes velocidades, entonces pueden considerar este módulo de PhysSafe Rotate para ese tipo de productos. ¿Okay? Y tenemos, ya ven que cuando se presentan las cargas, hay varias formas de contabilizar las cargas. Déjenme regreso un poquito más para atrás. Es una presentación bastante viejita, como pueden ver, dice Safe Technology. Esta presentación es cuando PhysSafe era independiente y bueno, todavía no había sido comprado por Simulia. Fue comprado por ahí del 2009, si no me equivoco. PhysSafe por Dassault Systems y lo integró a Simulia. ¿Ok? Bien, uno de los resultados que nos puede dar PhysSafe, ya lo comentó Zaira, nos va a decir el número de ciclos. Podemos pedirle a PhysSafe que nos diga cuántos ciclos va a soportar la pieza y dónde va a iniciar la grieta. ¿Ok? Es importante comentar que el inicio de las grietas muchas veces depende de dónde están los máximos esfuerzos. ¿Ok? Y para eso usamos las curvas de Biula, que son esfuerzo de formación, o SN, resistencia, número de ciclos, y normalmente siempre hacemos esos cálculos con la resistencia en función de los esfuerzos. Bueno, PhysSafe tiene una base de datos que contempla estas curvas de esfuerzos y número de ciclos, pero también tiene una curva que contempla la deformación, es decir, el strain. Entonces aquí tenemos strain. Y eso es importante porque muchas veces las grietas no coinciden con el esfuerzo, sino con la deformación. Bueno, PhysSafe cubre los dos, en sus bases de datos, cubre tanto las curvas SN como EN, o sea, deformación, número de ciclos. Y cuando uno cuando uno selecciona el tipo de material, porque en PhysSafe hay que definir cuál es el material, el acabado superficial, PhysSafe automáticamente recomienda cuál es el método o el algoritmo que debe de usar para hacer el cálculo de la vida del producto. ¿Ok? Ese es lo normal que hacen todos los paquetes de elemento finito. Normalmente, si el producto no tiene la durabilidad que estamos buscando, digamos 5 años
En FISEI podemos decir, bueno, tantos ciclos equivalen a un año, a 2 días, a un mes. Entonces, las garantías normalmente en los productos están basados en el kilometraje o en los años, y dicen lo que suceda primero. Entonces, nosotros en FISEI podemos decirle que nos haga el cálculo en años, de acuerdo. Bueno, hay que hacer una regla de 3, ¿no? ¿Cuántos ciclos se presentan y todo esto? Bueno, si el producto no cumple con la garantía o con el periodo de tiempo de durabilidad que necesitamos, podemos pedirle a FISEIF que nos diga cuánto tiene que cambiar el esfuerzo o la deformación para que el producto satisfaga ese periodo de tiempo o ese periodo de garantía. ¿Ok? Y bueno, es de esa manera evitar las demandas en campo. ¿Ok? Y otra cosa importante que podemos detectar con este software, podemos detectar cuáles son las cargas que le quitan más vida al producto y cuáles son las cargas que menos vida le quitan al producto. Como vimos aquí en el caso de múltiples cargas, hablamos de casos de carga, caso de carga de aceleración, caso de carga de frenado. Y digamos que el caso de carga, no sé, aceleración, consume el 80% de vida de la fatiga. ¿Okay? Y digamos el caso de carga vuelta a la derecha consume 1%. Entonces, nos puede ayudar a evaluar qué casos de carga son los que debemos incluir en nuestras pruebas de laboratorio físicas. ¿Ok? Y bueno, esa es otra de las cosas que se pueden hacer con FISEI. Y bueno, déjenme ver si hay algo más interesante en esta presentación. Que ya está un poquito viejita. De hecho, es un PDF, no hubiera sacado el PowerPoint para ver las animaciones. Bueno, la base de datos su base de datos incluye aceros. Esta es la interfaz gráfica de FISAFE. Tenemos media hora. Yo creo que podríamos hacer un análisis algo rápido. Déjenme ver aquí qué es lo que tengo de resultados. Yo creo que podría servir, ¿no? Aquí tengo análisis de elemento finito. Me parece que es un análisis estático. Bueno, vamos a ver el input file. Se llama log. Bueno, vamos a ver. Aquí. Log. Aquí está el input. Y bueno, aquí está definida las piezas. Vamos al final. Si es un análisis estático, es el caso más sencillo. Vamos a hacer el cálculo de de la fatiga de este componente. Bueno, se concentran los esfuerzos en los empotros. En este caso estamos viendo los esfuerzos de von Mises. Y la carga, vamos a ver dónde está aplicando la carga.
En este caso es una carga distribuida de tipo presión y tiene 40 y se aplica en la superficie 1. Entonces vamos a ver aquí cuál es la superficie 1. Superficie 1, la resaltamos y bueno, la carga se está aplicando aquí en la parte inferior. Bien, entonces el resultado, ya no me fijé de qué versión era, pero bueno, debe ser de un 2018, 2017. Aquí debe de decir hasta arriba. Este fue 2019. Entonces debe haber sido resuelto con eso. Entonces vamos a poner aquí, bueno, para entrar al FeeSafe, bueno, ¿por qué no? Esta es la interfaz gráfica. Y como podemos ver, la interfaz gráfica no incluye un área de visualización de modelo 3D. Simplemente tenemos la base de datos de materiales. Aquí, por ejemplo, bueno, estos de aquí es un módulo adicional que se llama Ruber y puede calcular la fatiga en hule, ¿no? Si ustedes diseñan grommets o piezas hechas de hule, ahí están, se puede calcular. No viene en la licencia básica, es un módulo adicional. También tiene para el cast iron, tiene para aceros, hierro, aluminios, fierro, y que dice Verity. La versión básica de FeeSafe incluye fatiga en soldadura. Bueno, los esfuerzos, cuando tenemos un proceso de soldadura, que se puede simular soldadura en Abacus, o cuando viene el proceso de soldadura, bueno, viene un incremento de temperatura, viene un aporte de material, bueno, la fatiga en la soldadura es completamente diferente a todo el demás material. Y la licencia básica de FeeSafe incluye un módulo para calcular la fatiga en soldadura y está aceptada por las normas API y no me acuerdo qué otra, creo que la norma SAE para recipientes a presión para que están siendo soldados, tienen soldadura. Y hay un módulo adicional que tiene un costo adicional que se llama Verity. Es un algoritmo desarrollado en el Instituto Battelle y bueno, calcula también la fatiga en las soldaduras. ¿Ok? Entonces, básicamente es esto. Otra cosa importante. Bueno, FeeSafe no nada más es usado con resultados de elemento finito. ¿Okay? Si se fijan, aquí tenemos estos dos menús. El primero es bueno, el FEA es tomando resultados de elemento finito y el Gauge es tomando resultados de galgas extensométricas, es decir, este módulo está pensado para hacer el cálculo de fatiga durante las pruebas experimentales. Digamos que tenemos que hacer una prueba de fatiga que tiene que durar 5,000 horas. Y yo instrumento con galgas extensométricas la prueba física. Por supuesto que las galgas extensométricas las tengo que poner en los puntos donde encontré más esfuerzos y más deformaciones. Por ejemplo, en este caso, podríamos poner una galga extensométrica aquí cerca del empotre, arriba abajo, digo para este caso, y empezar a correr la prueba. Hacemos la adquisición de datos, digamos, una hora o media hora de datos de las rosetas de galgas extensométricas, capturamos esas deformaciones y FeeSafe calcula en media hora cuánto va a durar la prueba.
Si la prueba del producto es de 5,000 horas y PhysSafe me dice que va a durar 3,500, pues no tiene chiste que deje la pieza física corriendo, porque ya detecté que va a durar 3,500 horas y la puedo retirar, montar una pieza que no esté, para ser más eficiente el proceso de pruebas. Pero bueno, entonces esas son las dos maneras que se puede tener con PhysSafe. Y la forma en que se hacen los análisis en PhysSafe es, bueno, ahí está explicando de cómo hace el conteo de las ondas, de la excitación con Rainfall. Y bueno, eso es lo de Verity que ya les había comentado para la fatiga en soldadura, cómo son los esfuerzos en la soldadura. Y bueno, estos aquí en este caso, como les comenté, puede usar los resultados de esfuerzos residuales debido al proceso de manufactura. En este caso, en esta imagen de acá, es un resultado de esfuerzos residuales debido a un proceso de solidificación y los resultados vienen de magma. Entonces, podemos meter estos esfuerzos, mapear los esfuerzos de magma al modelo de elemento finito, porque si no me equivoco, magma usa diferencias finitas y Abaqus usa elemento finito, o la mayoría usan elemento finito, y así poder calcular la fatiga considerando esos esfuerzos residuales. Bueno, esto de TurboLife no viene aquí, creo. Déjenme ver. Lo tengo por acá. Aquí está el proceso. Para hacer el cálculo, usando los resultados de elemento finito, bueno, viene un diseño. Podemos correr un análisis de elemento finito. Este análisis de elemento finito puede ser un análisis hecho en Abaqus, puede ser un análisis de ANSYS, un análisis de ideas, un análisis de Nastran, de ProEngineer. Cada uno de estos solvers tiene su propio archivo de resultados. En el caso de Abaqus tenemos dos tipos de archivos de resultados. Uno es con la extensión .fil. Bueno, ahora ya tenemos tres. Les repito, esto es de 2008. Tenemos archivos FIL, esos tienen mucho tiempo que existen. Los archivos ODB, que deben de existir como de 1999 para acá. O siempre. Y bueno, en las últimas versiones de Abaqus vienen unos resultados que se llaman .sim. Nastran, pues F06 o P2, ANSYS tiene formato RST, Abaqus resultados en el formato universal, los de Pro Mechanical, bueno, que ahora sería Creo, PTC Creo, y en formato separado por comas se puede hacer. Entonces, estos análisis nos genera estado de esfuerzos, lo metemos a PhysSafe, PhysSafe definimos las cargas y PhysSafe calcula los resultados de contorno. ¿Okay? Y los resultados los va a generar en el mismo formato que de entrada, ¿no? En el ejemplo que vamos a hacer ahorita, vamos a usar ODB, entonces los resultados van a estar dados en ODB también. Bueno, entonces ya estamos aquí en PhysSafe y lo que tenemos que hacer es, vamos a ver aquí, opciones de análisis, los archivos que puede leer. En este caso, por ejemplo, bueno, sabemos que el elemento finito tiene elementos 0D, 2D, 3D, 1D, 2D, 3D. Entonces, como podemos ver aquí, podemos detectar los esfuerzos en elementos beam, elementos shell, elementos pipe, elementos sólidos, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces,
Para hacer este análisis, aquí, bueno, esta área de aquí es la base de datos de materiales, esta área de acá es el modelo de elemento finito, esta área que está aquí abajo son los comentarios, el área de mensajes, aquí es el área de cómo crear la excitación, acá tiene para, ¿cómo se llama? Definir excitaciones. Y esta área de acá es ya para preparar el modelo de elemento finito, mandar a resolver el sistema. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a leer nuestro modelo de elemento finito. Aquí botón derecho, donde dice en el área de ventana Current Finite Element Models, Open Finite Element Model. Y me voy a ir a la carpeta donde tengo los resultados. Aquí tengo Work y se llamaba log. Se llama log. LM y JLog. Ahí está. Bueno, lo va a escanear, lo va a revisar el archivo de elemento finito de preferencia. Hay que decirle que sí lo haga. Y bueno, aquí tenemos varias opciones. Tenemos donde los PhiSafe calcula con esfuerzos y deformaciones. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, voy a dejar un solo elemento, este de aquí, que es el más crítico, para que veamos el tensor. Y ahí está el tensor de esfuerzos, los máximos principales. Como podemos ver, este elemento es de integración reducida, solo tiene un tensor en el centroide. Entonces, lo que vemos aquí es de dónde quiero sacar los esfuerzos, de los elementos, de los nodos, porque se pueden extrapolar los esfuerzos en los nodos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido cuáles son los esfuerzos en el nodo, o como se ve ahí gráficamente, pues hay, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo en este nodo, ahora vamos a cambiarle aquí a nodo, ¿ok? Entonces tengo esfuerzos del centroide, del punto de integración puedo calcular, extrapolar, usando las ecuaciones de forma, el nivel de esfuerzos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en este nodo tengo 1177 megapascales. Las unidades son newton, milímetro, kilogramo. Entonces, ¿de dónde quiero sacar del punto de integración? Nosotros podemos decirle aquí, en este caso tenemos en el centroide, en el punto de integración, es lo mismo que que tenemos acá, ¿no? Ahora, como es un análisis estático, tenemos solo la carga se aplica de forma, en forma de rampa. Entonces, en este caso, la carga se está aplicando de esta manera. Para el tiempo cero, la carga es 0, y para el tiempo 1, pues la carga es el 100%. ¿Okay? En este caso, como podemos ver aquí, el tiempo nos marca que es 1. ¿Okay? Entonces, tenemos en este caso resultados en el step 0, es decir, en este punto de acá hay 0 esfuerzos, y al final es el punto de acá. Entonces, tenemos dos frames, ¿no? El tiempo 0 y tiempo 1. Y eso es lo que estamos viendo aquí. No tiene chiste que calculemos bueno, para el caso de fatiga, bueno, lo vamos a dejar para que detecte los ciclos, ¿no? Este sería esfuerzos en tiempo 0 y los esfuerzos en tiempo 1. Bueno, y ya tengo ahí los resultados. ¿Y qué otra cosa? El concepto que dice aquí que lea los grupos. Los grupos en PhiSafe, en Abacus y en otros solvers son los sets. Sets de elementos, por ejemplo, aquí tengo un set de elementos. Voy a activar todo. ¿Ok? Set 1 es el empotre.
Acá va a aparecer como grupo 1. Todos los elementos, todos los elementos. Esto es importante porque luego podemos decir dónde calcule la fatiga y dónde no queremos que calcule la fatiga. Entonces, en este caso tenemos 3 sets de elementos. 2 de ellos son iguales, all elements y viga 1 set 1 es lo mismo. Entonces, le damos OK. OK. Y bueno, algo que sí es bien importante es nosotros debemos definir las unidades que estamos usando. La simulación que corría ya está dada en megapascales, la deformación es deformación, la fuerza está dada en newtons y las unidades de longitud están dadas en milímetros. Entonces ya con eso puede importar. Aquí están los sets que yo les decía. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, bueno, pues están todos seleccionados, pero podemos quitar este, el acero también. Esos son todos los elementos, ¿no? O podemos meterlos todos, en ese caso no pasa nada, es lo mismo. Y bueno, como dijimos en el step 0, pues los esfuerzos son 0, nos manda ese mensaje. Ok, bueno, entonces ya tengo estos esfuerzos, ya tengo ese análisis, estos resultados, y en este caso la carga la está aplicando 1 menos 1. Es decir, los esfuerzos los va a multiplicar por esto, y eso lo va a estar repitiendo, eso sería un ciclo en la carga. Lo podemos modificar para tener cargas más complejas, como lo vimos acá, ¿no? O sea, esas cargas podemos leerlas de un archivo CBS o de un archivo formato DAC de sistemas de adquisición de datos y tener excitaciones complejas como estas de aquí. ¿Okay? Bueno, para el caso de esta demostración, vamos a dejarlo que la excitación es más 1 menos 1 de los resultados que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí los grupos, ¿ok? Que en este caso todos son los mismos. ¿Ok? Y physafe no gastará tiempo en cálculo en la parte interna de los elementos, calculará en las superficies. ¿Ok? Y un factor importante, como podemos ver aquí, es el acabado superficial. Si tenemos un granallado, si tenemos un maquinado, aquí podemos definir los valores de concentración de esfuerzos debido al acabado superficial. Y hay diferentes criterios para definir ¿cómo se llama? Factor de concentración de esfuerzos. Depende muchas veces del acabado superficial. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, si el acabado superficial es una sola pieza, podemos decir qué acabado superficial tiene tantas micras de rugosidad, 0.25, que es acabado pulido, maquinado fino, maquinado. Bueno, depende de cómo hace el proceso de manufactura de nuestra pieza y le decimos. Y luego el material, hay que ir aquí al... no me acuerdo qué material corrí control F, asterisco, mat, el material, bueno, es acero. Entonces, vamos aquí en la base de datos local y tendríamos que seleccionar un acero. Yo creo que sale. Y le asignamos ese material. Entonces ya tenemos el material asignado. Realmente no sé el SAE 950C si es acero o no es. Pero bueno. Y aquí está, como les comenté, dependiendo del material, define si usa el criterio de esfuerzos o deformaciones.
pero solamente para que veamos qué algoritmos hay para la fatiga. Tenemos todos estos algoritmos: vida biaxial, deformación normal, Brown-Miller, cast iron, máxima de formación principal, Marrow. En caso de esfuerzos, esfuerzo nominal, tenemos Goodman, Gerber, todos estos, como pueden ver, tiene muchos algoritmos. Este es de la British Standard para soldadura. En este caso, bueno, vamos a dejarle el que tiene por default. En caso de que tuviéramos esfuerzos residuales debido a un granallado, aquí lo podemos especificar cuáles son esos esfuerzos residuales que están en la superficie, ¿no? Y bueno, el factor de escala de la curva SN. En este caso vamos a dejarla tal cual. Luego dice acá bueno, estas son las cargas, cómo se va a aplicar, y un solo caso de carga. Y los resultados pues los voy a poner en la misma carpeta para no control C y control C, control V. Bueno, ahora se va a llamar log results y ya con eso podemos correr un análisis. Nos manda este resumen y que continúe. Y básicamente, bueno, con estas cargas no presenta daño. ¿Ok? Y nos genera un archivo ODB. Bueno, la carga creo que es muy pequeña, pero vamos a ver el log results. Aquí está. Y entonces aquí ya vamos a tener los resultados de vida logarítmica. En este caso, como no hay caso fatiga crítica, no tendría fatiga. Podríamos, a ver si podemos aquí, digamos, 100 menos 100. Bueno, vamos a ponerle menos 50. Algo que es importante cuando tenemos, cuando la carga es simétrica, es decir, más 1 menos 1, más 100 menos 100, que está simétrica, tenemos una curva de fatiga. En este caso, que no es simétrica, tenemos 100 menos 50. P-Safe automáticamente hará el ajuste de la curva, ya sea que se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo, ¿no? Cuando tenemos carga simétrica, pues tenemos, como el caso que teníamos, más 1, menos 1, creo que es más abajito, pues ahí más o menos. Eso fuera simétrico, más 1 menos 1, pues nos va a generar esfuerzos positivos y esfuerzos negativos. Pero en este caso que tenemos 100, 50, pues ya la curva tiene que ajustarse. P-Safe hace el ajuste adecuado de esas curvas de SN o de formación N. Entonces ya le cambié aquí la excitación y vamos a correr otra vez el análisis a ver si con eso ya override. Bueno, tampoco tiene daño, es una carga muy pequeña. Bueno, los resultados nos darían como, a ver si aquí tengo, nos darían dónde se concentran los esfuerzos, dónde iniciaría la grieta, lo pondría de color rojo. Caray. Aquí debe de venir. Serían gráficas más o menos como esta de aquí, ¿no? Nos indicarían dónde es la zona crítica. Y bueno, lo importante es que esto es vida logarítmica, hay que convertirla usando el logaritmo natural al número de ciclos que se va a tener, ¿no? Bueno, son justo las 12, un minuto para las 12. Ese es lo que queríamos compartir con ustedes del módulo de fatiga, durabilidad de P-Safe. No sé si se me pasa algo, creo que es todo lo que podemos mencionar el día de hoy. Esta es una embarradita, hay muchas cosas más atrás, por ejemplo, el algoritmo, cómo usa un plano, va buscando un plano para encontrar los máximos esfuerzos y deformaciones.
y saber si dónde está la situación más crítica. ¿Ok? Los algoritmos, eso se pueden ver en el curso. Bueno, eso es a grandes rasgos. Si, Zaira, si quieres compartir algo más o si tienen preguntas, por favor, estamos atentos a sus preguntas para poder responder las inquietudes que tengan. Zaira puso sus datos en la presentación. Puedo también poner los míos por aquí. Por favor, si tienen preguntas, adelante, pueden consultarlas. Pues invitarles a nuestros webinars de la siguiente semana, ingeniero. El próximo 29 de julio, capacidades generales de Tosca, y el viernes 31, las de iSight. Sí, ya por ahí estarán recibiendo su registro. Sí, el siguiente webinar, los siguientes 2 webinars están enfocados a lo que es optimización. Uno es optimización no paramétrica, que se llama optimización topológica en Tosca. Tiene varios, no nada más topología. Y iSight, que es un software de optimización paramétrica. Entonces, primero vamos a ver Tosca. ¿Cuándo dijiste, Zaira? Tosca, julio 29 y, bueno, iSight, julio 31. Sí. Ya estarán recibiendo sus correos la siguiente semana. Ajá. Estarán interesantes, están cordialmente invitados. Y aquí están nuestros datos por si tienen dudas y nos puedan contactar, ya sea para cuestiones de software, de licencias, de cursos, de servicios de simulación, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que no hay preguntas. Sí, en el chat parece que hay una. ¿Cuánto dura el curso de FeeSafe? Pati, ¿tú sabes la duración del curso de FeeSafe? Si no me equivoco, son 2 días. Los cursos que nosotros damos son los cursos oficiales de Dassault Systems. Estamos certificados para dar estos cursos. Creo que son 2 días. Ingeniero Chagoya, te puedo mandar ese dato exacto. Bueno, bueno, Pati está revisando. Si no me equivoco, son 2 días el curso y se ve teoría y se ven ejercicios, los workshops, se ven los diferentes tipos de cargas, se ve procesamiento de señales porque también tiene, como puede recibir cargas de sistemas de adquisición de datos, por aquí tiene para procesar señales, derivar, integrar, limpiar, porque luego tienen ruido, hacer el rainflow, el conteo de los picos, valles. Bueno, y se ve ahí básicamente. Aquí, por ejemplo, están el filtrado. Ya ven que luego la señal que viene de acelerómetros, inclusive los resultados de los solver explícitos traen ruido. Le llaman ruido blanco, pero bueno, tenemos que filtrar la señal de alta frecuencia y quedarnos con la baja frecuencia. Normalmente se usa Butterworth o Chebyshev o SAE. Bueno, aquí tiene varios filtros y cómo hacer el procesamiento de las señales. Bueno, ya aquí me confirmó Patti, el curso de FeeSafe dura 2 días. Patti, la pregunta la hace el ingeniero Jorge Chagoya. Si pudieras mandarle el temario, estaría bastante bien. Bueno, creo que ya no hay preguntas. Bueno, acá en Facebook hay una pregunta. En el webinar de Tosca se mostrará un análisis o el Graphic User Interface de Tosca. Los análisis
de Tosca se pueden hacer con la interfaz gráfica de Tosca. Honestamente, a mí no me gusta la interfaz gráfica de Tosca, es muy rústica. Vamos a usar Abacus CAE porque Abacus CAE puede hacer optimizaciones con Tosca usando el pre-post-procesador. Esta es la interfaz gráfica de Tosca. Entonces no es así muy amigable que digamos. Importas el modelo, defines los grupos, defines ahí vamos a hacer el webinar usando como preprocesador el Abacus CAE, ¿okay? Y como solver Abacus y Tosca. Aquí en Abacus vamos a entrar a estos módulos, optimización, y vamos a usar estas herramientas de aquí. Y en este caso, bueno, el ensamble está vacío. Déjenme abrir uno. Nos vamos a enfocar el próximo webinar de Tosca, nos vamos a enfocar a lo que es topología. Caray, no tiene nada. Partes, ensambles. Bueno, ahí ya está, ya no está vacío. Nos vamos a enfocar a lo que es topología, optimización topológica. Pero durante la presentación vamos a decir qué es shape, qué es size y qué es bit. Esas tres las vamos a explicar, pero el workshop lo vamos a enfocar a la interfaz gráfica del Abacus CAE y la optimización topológica. Bueno, eso fue lo que preguntaron en Facebook. Ergo. Eso sería lo que vamos a hacer de Tosca Ergo en el próximo webinar. Interfaz gráfica o pre-post procesador, Abacus CAE, Solver, Abacus y los algoritmos de optimización de Tosca. Bueno, me parece que son todas las preguntas. Pues no queda más que agradecer su participación. Esperamos que sea útil esta información para ustedes. Si necesitan más información, tienen nuestros datos. Esperamos que gocen ustedes y su familia de mucha salud y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.